A veces podemos leer una escritura por ahí. Estamos agarrando la Biblia, leemos una escritura y leemos algo. ¿Qué es esto? ¿Por qué dice esto la Biblia? Vamos a ver ahora y vamos a aclarar un tema que de seguro la mayoría no lo sabe. El capítulo 40 de Isaías comienza con la descripción de la venida de Cristo y el cumplimiento de esta profecía. La otra parte de la descripción la llevará a cabo Cristo en su segunda venida. Vayamos a Isaías capítulo 40, versículos 1 al 4. Ya van a ver ustedes de qué se trata esto. Isaías capítulo 40, versículos 1 al 4. Siempre tenemos que aprender algo nuevo. Isaías 40, versículos 1 al 4. Dice: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Eterno por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino al Eterno, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Una preciosa profecía esta a la que Isaías escribió. Versículo 10 ahora, saltamos un poquito más adelante. He aquí que el Eterno, el Señor, vendrá con poder, y su brazo enseñoreará, y he aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Viene a cada uno a entregarle su galardón. Versículo 11. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Un cuidado, una muestra, un panorama, una visión de lo que Jesucristo va a hacer en su venida. Versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan al Eterno tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Levantarán alas como águilas. ¿Qué? Cuando Jesucristo venga, ¿va a contratar varias águilas para que les ayuden a volar? No. Necesitamos entender entonces el alcance del versículo 31 que acabo de leer. Dios emplea figuras retóricas que no son otra cosa que expresiones que se usan de manera figurada, más bien que en un sentido literal. En este caso, Dios emplea el símil, porque concierta dos cosas diferentes recurriendo a términos comparativos. Ese es el símil, o lo que conocemos muchas veces nosotros como la similitud. Dios había sacado a Israel de la esclavitud en Egipto con mano poderosa, y ellos bien podrían haber sido una gran nación, una nación bendecida, protegida y fuerte, porque simbólicamente Dios los llevó sobre alas de águilas. Sabemos por otra parte que el águila vuela a gran altura, con rapidez, desplazando su fuerza y su majestuosidad, al mismo tiempo protegiendo
y cuidando con mucho celo su nido. Dios emplea este símil destacando su brazo fuerte que utilizó con su pueblo cuando lo sacó de Egipto. Éxodo capítulo 19 y versículos 4 al 6. Éxodo capítulo 19 y versículos 4 al 6. ¿Qué les dice Dios a los israelitas? Dice Éxodo 19, versículos 4 al 6. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. ¿Qué? ¿Dios contrató águilas para traerlos a él? No. Estaba hablando de un símil. Versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Fíjense la promesa que le estaba haciendo Dios a Israel. Y ellos desaprovecharon esa promesa, lamentablemente. Versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, reyes y sacerdotes, y gente santa, exactamente como Dios nos dice a nosotros, igualito. Estas son palabras que dirás a los hijos de Israel. Los llevó de una manera muy protegida, ya lo vamos a explicar eso, y los quería hacer un reino de sacerdotes, reyes y sacerdotes, y gente santa. ¿Pero qué hicieron los israelitas? No lo tomaron en cuenta. La anterior escritura encierra varias lecciones para nosotros. Empecemos por ver la siguiente escritura que tiene que ver con la antigua Israel. Deuteronomio capítulo 32, versículos 10 al 11. Creo que antes no hemos escuchado un sermón sobre alas de águila, ¿verdad? No me acuerdo. Bueno, pues aquí vamos a despejar la incógnita. Deuteronomio capítulo 32, versículos 10 al 11. Está hablando aquí de Israel. Vamos a ver qué dice. Le halló en tierra de desierto, en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. ¿Cuánto cuidamos nosotros la niña de nuestro ojo? Que no nos entre una basurita, nos ponemos lentes, nos cuidamos, nos protegemos. Cuidamos nuestros ojos. Bueno, pues así Dios cuidó también a su pueblo. Versículo 11. Como el águila que excita su nidada, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Fíjense la comparación que está haciendo la Biblia. Así como el águila protege a sus crías para que empiecen a volar por sí mismas, revolotea, abre sus alas, muestra las mociones de volar a sus polluelos. Los lleva arriba con fuerza de sus alas y comienza a volar con ellos. Si necesitan ayuda, los recoge y los lleva otra vez sobre sus alas. De esa manera los levanta y los entrena para que puedan volar. Eso hace el águila. Este pasaje tiene un paralelo extraordinario que nos enseña la importancia de confiar plenamente en Dios, tal como cantamos en el himno 85. Veamos cuáles son esas enseñanzas que nos deja el anterior pasaje que acabamos de leer. Primera enseñanza:
debemos poner toda nuestra confianza en Dios. Debemos poner toda nuestra confianza en Dios. Dios es el cuidador por excelencia de su pueblo, porque nos protege como el águila que cuida a su nido. En cierto modo, nosotros somos el nido de Dios, el nido espiritual, y nos cuida mucho, nos protege. La misma enseñanza se encuentra en el libro de los Salmos. Salmos capítulo 17 y versículo 8. Fíjense, ya leímos una parte de esto en otra escritura, pero aquí también se repite. Salmos capítulo 17 y versículo 8 dice: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, por favor. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Salmos 36, versículo 7. Salmos 36, versículo 7. Hay muchas escrituras al respecto. Estamos tomando algunas de ellas, nada más. Salmos 36, versículo 7. Dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Salmos 57, versículo 1. La lección continúa. Salmos 57, versículo 21. Versículo 1. Ya sabemos que cuando la Biblia dice más de una vez algo es porque es muy importante. Salmos 57, versículo 1 dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. ¡Qué manera de buscar protección de Dios! De poner confianza plena en Dios. Salmo 61, versículo 4, otra escritura. Salmo 61, versículo 4. Vean ese deseo del siervo de Dios, ese deseo que tiene. Deseo que debe contagiarnos. Salmo 61, versículo 4 dice: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Ese es el deseo que debemos tener nosotros. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Otra vez. Salmos 91, versículo 4. Salmos 91, versículo 4. Dice: con sus plumas te cubrirá, y debajo de tus alas, estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Vemos que todos debemos estar protegidos bajo la sombra de las alas de nuestro Dios. Y hasta Jesucristo dijo lo mismo, como lo vamos a ver en un momento. ¿Se acuerdan lo que dijo Boaz en el libro de Ruth, dirigiéndose a ella, cuando ella vino a recoger lo que quedaba de la gavilla, porque en tiempos de Pentecostés, todo lo que cosechaban dejaban un poco para los pobres, para que ellos puedan recoger esas gavillas, puedan venderlas y tengan alimento. Porque su suegra Noemí y ella estaban pasando hambre.
eran pobres, habían perdido a sus esposos, estaban solas. La otra yerna se fue, pero ella dijo, no, tu Dios va a ser mi Dios. ¿Y qué le dijo Booz cuando ella fue a recoger en tiempos de Pentecostés la gavilla, lo que quedaba de las gavillas? Ruth, capítulo 12, versículo 12. Ruth, capítulo 12, versículo 12. Y esto creo que va a despejar nuestras dudas al respecto. Ruth, capítulo 2, versículo 12. Aquí está hablando Booz, el futuro esposo de Ruth. Le dice, el Eterno recompense tu obra, porque ella estaba cortando ahí y no comía y no tomaba agua, sino que seguía cortando porque sabía que tenía necesidad de dar alimento a su suegra. Y seguía y seguía. Y naturalmente los empleados de Booz le dicen, mira, esta tu sierva no se mueve de ahí, sigue y sigue trabajando. Y entonces Booz le dice, el Eterno recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Eterno Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Otra vez, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Qué? ¿Ruth tenía unas alas especiales para refugiarse? No. La expresión es clara. El Eterno recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Eterno tu Dios de Israel. Era Dios la que le estaba protegiendo. Eso significa cobijarnos bajo las alas. Era Dios el que estaba protegiendo a Ruth. Y sabemos que Ruth era la abuela de aquel que habría de nacer, que se llamó David. ¿Qué sería de nosotros si Dios no nos cuidara como el águila cuida a sus polluelos? ¿Qué sería de nosotros? ¿Estaríamos desprotegidos? ¿Nos pasarían cosas malas? ¿Qué sé yo? Por supuesto, sabemos que Dios nos protege en un rango muy superior a un águila real. A propósito, ¿se acuerdan cuáles son las 4 características de Jesucristo que se encuentran inmersas en las Escrituras? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son las 4 características de Jesucristo que se encuentran inmersas en las Escrituras, que tienen que ver con el tema que estamos hablando ahora? Ezequiel capítulo 1 y versículo 10. Ezequiel capítulo 1 y versículo 10. Aquí Ezequiel está viendo a 4 querubines y describe la característica de cada uno de ellos. Y dice, y el aspecto de sus caras era cara de hombre, primera cualidad, y cara de león, segunda cualidad, al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda, o sea, al oeste. Y asimismo había en los 4 cara de águila. Ahí están las 4 características de Jesucristo: hombre, buey, león y águila. No se olviden también que mientras Israel estaba en el desierto, estaba caminando en el desierto, ¿cómo se desplazaban? Había un orden. Habían 3 por 4, 2, 3 tribus a la izquierda, 3 tribus al sur, 3 tribus al oeste y 3 tribus al norte, las 12 tribus de Israel. Cada tribu tenía una cabeza, porque cuando se desplazaban, entonces ellos tenían que seguir un orden. Primero empezaba la primera tribu de la primera casa, luego seguía la segunda, la tercera, así continuando, todo en orden. O sea, se desplazaban por tribus a través del desierto. Entonces, mientras Israel estaba en el desierto,
Judá estaba representada por un león, el león de Judá. Rubén estaba representada por un hombre. Efraín estaba representada por un buey. Y Dan estaba representada por un águila. Las 4 características de Jesucristo. También los 4 evangelistas no se quedan atrás. O sea, Mateo, Marcos, Lucas y Juan muestran a Jesús como el león de Judá, una característica. Como el Hijo del Hombre, segunda característica. Como el ciervo o buey, tercera característica. Y finalmente, como el águila que desciende volando del cielo, la 4ª característica. Los 4 evangelistas, así como el profeta Ezequiel y como las tribus que se desplazaban por el desierto, están representados por esas 4 características de Jesucristo. Entonces podemos afirmar fácilmente quién era el que guiaba a Israel por el desierto. Jesucristo. Y eso dice la Biblia, ¿verdad? Eso dice la Biblia. Pero nosotros estamos descubriéndolo desde otro lado, desde otro ángulo. Pero ¿acaso solamente ellos nomás recibieron este mensaje? Por supuesto que no. Hay otros profetas, como por ejemplo Jeremías y Oseas, que vamos a ver más adelante de este mensaje, que también ellos recibieron la misma enseñanza. De manera que, al ir analizando las Escrituras, podemos ver que las características de Jesucristo no solo se encuentran en los Evangelios, sino también se encuentran descritas a lo largo y ancho de las Escrituras. Sin embargo, la intención de este mensaje no es la de analizar todas las características de Jesucristo, sino la última. ¿Cuál es esa característica? La 4ª característica, el águila que extiende sus alas. El águila que extiende sus alas. Esa característica es la que estamos analizando solamente en este sermón. El águila que extiende sus alas, Jesucristo, para proteger y velar por su pueblo. Segunda enseñanza. Si ya vemos que Jesucristo cumple con la función, con la 4ª característica del águila que viene volando desde el cielo, ¿quién es el que nosotros qué tenemos que hacer? Ampararnos bajo la sombra de sus alas, ¿no es cierto? En sentido figurado, por supuesto. Dios nos protege, Dios nos cuida y vela por nosotros. Segunda enseñanza. El cuidado de Dios es similar al águila que protege y cuida a sus polluelos. El cuidado de Dios es similar al águila que protege y cuida a sus polluelos. Primera de Corintios 10, versículo 13. Aquí está la protección de Dios. Es decir, es como que las Escrituras se van haciendo como una telaraña, se van cruzando unas con otras. Eso es lo que hace. Primera de Corintios 10, 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios está velando, cuidando a su pueblo. Sabe que tiene pruebas, pero también Él da la salida para que podáis soportar. Eso es permanecer bajo las sombras de las alas de Jesucristo. Eso es el águila. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Proverbios capítulo 3, versículo 5, dice: fíate del Eterno de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
O sea que yo me voy a autoproteger. No. Tengo que buscar la protección de Dios. Fíate en el Eterno de todo tu corazón. Confía en Dios para que Él te proteja. Eso es lo que está diciendo Proverbios 3:5. Por eso dije que el cuidado de Dios es similar al águila que protege y cuida a sus polluelos. Nosotros somos sus ovejitas. Y Él nos cuida, nos protege. Ese es el significado. Salmos capítulo 63, versículos 7 al 8. Salmos 63, versículos 7 al 8. Salmos 63, versículos 7 al 8. Dice: porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Versículo 8. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Protección total de Dios. El salmista confía y se refugia en la sombra de las alas. Y ahí se regocija, porque sabe que la protección de Dios es continua, permanente. Cuando de pronto volcamos toda nuestra confianza en Dios, encontramos seguridad bajo la sombra de sus alas. Entonces podemos permanecer protegidos y hasta podemos regocijarnos, como leímos hace un momento. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús acerca del pueblo de Israel cuando estuvo frente al templo? ¿Se acuerdan qué ha dicho Jesucristo? Él había salido con sus discípulos y se fue al monte de los olivos. Y estando al frente ahí, mira al templo y mira a Jerusalén. Y dice, Mateo capítulo 23 y versículo 37. Mateo 23 y versículo 37. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Y no quisiste. Dios a través de Jesucristo cuenta con el propósito de cuidar a sus hijos en cualquier circunstancia de su existencia. Yo estoy muy convencido de eso. Porque hace unas semanas iba a tener un tremendo accidente y no sé cómo no lo tuve, no sé cómo. Porque el vehículo estaba encima de mí, pero no me tocó no me hizo ni un rasguño. No sé cómo, yo mismo no lo entiendo. Porque yo estoy mirando ahorita el vehículo ahí enorme delante de mí y no se paró el vehículo. Dios protege, nos protege a todos. A ustedes seguro que los protegen. Muchas veces, por ejemplo, queremos salir a la calle, por decir, estoy poniendo un ejemplo nada más. Pero algo ocurre en la casa que nos tenemos que quedar, porque hay esto, porque hay este detalle, porque me había olvidado de aquello. Es a propósito, a lo mejor Dios nos está protegiendo de algún accidente, no lo sabemos. Dios nos cobija debajo de la sombra de sus alas. Dios a través de Jesucristo cuenta con el propósito de cuidar a sus hijos en cualquier circunstancia de su existencia. Es su pueblo el que se rebela y se olvida de Dios, que es el supremo protector de su pueblo, al que busca incesantemente hacerlo un reino de sacerdotes y gente santa. A veces no nos damos cuenta de las bendiciones que Dios hace con nosotros. Tercera enseñanza. El único digno de honor y de nuestra total confianza es Dios. El único digno de honor y de nuestra total confianza es Dios. ¿Se acuerdan de la letra del himno 186? En sus versos, cuando cantamos, leemos de la siguiente manera:
digno de acato y de temor, digno de amar y devoción, digno de arrodillarse ante Él, digno de todo esto y mucho más. Eso cantamos en el himno 186. ¿Por qué cantamos de esa manera? Porque Dios es digno de honor, digno de respeto y de consideración. Porque solamente Él nos protege admirablemente cuando nos cobijamos debajo de sus alas. El libro de los Salmos tiene mucho que enseñarnos al respecto también. Salmos capítulo 118 y versículos 8 al 9. Salmos 118 y versículos 8 al 9. Salmos 118, versículos 8 al 9. Dice, mejor es confiar en el Eterno que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Eterno que confiar en príncipes. Y Salmos 146, versículo 3, lo aclara un poquito más. Salmos 146 y versículo 3. Dice Salmo 146 y versículo 3, no confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. No hay en él salvación. ¿Cuántas iglesias del mundo se van detrás de hombres? No hay en ellos salvación. Están perdiendo su tiempo. Así es. Proverbios 29, versículos 25 al 26. Proverbios 29, versículos 25 al 26. Proverbios 29, versículos 25 al 26. Dice, el temor del hombre pondrá lazo. No vamos a llegar muy lejos con el temor al hombre. Mas el que confía en el Eterno será exaltado. Claro. Claro que sí. Versículo 26. Muchos buscan el favor del príncipe, mas el Eterno viene el juicio de cada uno. Mas del Eterno viene el juicio de cada uno, claro. Del Eterno viene el juicio de cada uno, no del hombre. Lamentablemente, muchas personas confían solamente en enseñanzas de hombres. Por eso la Escritura nos advierte a no confiar en ellos. Y el profeta Isaías nos muestra una nueva faceta en relación a la desobediencia de Israel. En relación a la desobediencia de Israel. Isaías capítulo 30 y versículos 15 al 16. Isaías capítulo 30, versículos 15 al 16. Dice, porque así dijo el Señor, el Eterno, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis, sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos, y por tanto vosotros huiréis. Sobre córceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Es decir, no se van a salir con la suya. Eso es lo que está diciendo Isaías en este pasaje. Isaías 31, versículo 1. Isaías 31, versículo 1. Todas estas escrituras nos enseñan que el único digno de honor y de nuestra confianza es Dios, nada más. Isaías 31, versículo 1 dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes.
y no miran al Santo de Israel, ni buscan al Eterno. Una advertencia que está dando el profeta Isaías. Estos pasajes bíblicos nos muestran la importancia de confiar únicamente en Dios, de protegernos bajo Él, bajo sus alas. Cuarta enseñanza. Debemos aprender la lección para no confiar en hombres. Debemos aprender la lección para no confiar en hombres. La única manera de recibir bendiciones de nuestro Padre, ya sea en nuestro hogar, en nuestro trabajo o en cualquier otra circunstancia, es aprendiendo la lección de no cometer el error de confiar en hombres, porque podemos poner en riesgo nuestra salvación. Aprendemos esta lección toda vez que estudiamos diligentemente las Escrituras. Segunda de Samuel, capítulo 22 y versículo 31. Segunda de Samuel, capítulo 22 y versículo 31. ¿Qué dice este pasaje? En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra del Eterno. Escudo es a todos los que en Él esperan. Escudo es a todos los que en Él esperan. Dios nos protege siempre, mientras nosotros hagamos lo que Él dice. Cuando Dios libró a David de mano de sus enemigos, en medio de su gratitud, expresó lo siguiente. Salmos 18, versículos 1 al 3. Dios había librado de sus enemigos a David, y él entonces expresa su gratitud de esta manera. Salmos 18, versículos 1 al 3. Dice, te amo, oh Eterno, fortaleza mía, Eterno, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré al Eterno, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Esto también es un himno que nosotros cantamos. Por eso en el cántico de alabanza y adoración a Dios, leemos lo siguiente. Venid, aclamemos alegremente al Eterno, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Salmos 95, 1. ¿Y qué ocurre si dejamos de confiar en Dios? ¿Qué ocurre si dejamos de confiar en Dios? Isaías 17, versículo 10. Dice, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio, por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. Es decir, Dios le habrá quitado la bendición. Eso es lo que está diciendo. Si dejamos de confiar en Dios, Dios nos puede quitar su bendición. El apóstol Pablo vio la necesidad de advertir también y no repetir el error que cometió Israel. Por eso Pablo escribió lo siguiente, 1 Corintios 10, versículos 11 al 12. 1 Corintios 10, versículos 11 al 12. He aquí una recomendación para nosotros. Dice, 1 Corintios 10, versículos 11 al 12. Y estas cosas les acontecieron a los israelitas como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga.
Es un ejemplo que no debemos olvidar. Quinta enseñanza. Dios siempre está dispuesto a renovar nuestras fuerzas. Dios siempre está dispuesto a renovar nuestras fuerzas. A veces el águila muda sus plumas y es cuando cuenta con más fuerza. Así también, si permanecemos protegidos bajo sus alas, Dios nos dará nuevas fuerzas para continuar en medio de nuestra carrera espiritual. Salmos 103, versículos 1 al 5. Dije, Dios siempre está dispuesto a renovar nuestras fuerzas. Lo vamos a ver ahora. Salmos 103, versículos 1 al 5. Dice, bendice alma mía al Eterno y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Versículo 2, bendice alma mía al Eterno y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y que sana todas tus dolencias. El que te rescata del hoyo de tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Segunda de Corintios 4, 16. Hay dos escrituras interesantes acá. Segunda de Corintios 4, 16 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, nos vamos envejeciendo, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Cómo? A través del Espíritu de Dios. Dios nos renueva nuestras fuerzas por mucho que envejezcamos. Esa es la quinta enseñanza. Job capítulo 17 y versículo 9. Job capítulo 17 y versículo 9. Dice, no obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará su fuerza. Obviamente. ¿Quién le está aumentando la fuerza? Dios mismo. Dios siempre está dispuesto a renovar nuestras fuerzas, mientras lo obedezcamos, por supuesto. Así como Dios nos salva y redime del pecado, también nos puede levantar y restaurar y fortalecer, siempre y cuando permanezcamos limpios de corazón. Nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. De esa manera, así como el águila vuela muy arriba hacia el sol, así también nosotros podemos acercarnos más a Dios. Sexta enseñanza. También sus alas tienen capacidad de destruir. También sus alas tienen capacidad de destruir. Y eso se encuentra también en la Biblia. Es decir, el mismo Dios que nos levanta, que nos protege, que nos cuida, que nos consuela y nos fortalece, también viene sobre las alas de águila para destruir. Prueba, Jeremías capítulo 48 y versículos 40 al 41. Esa es la prueba. Jeremías 48, versículos 40 al 41. Jeremías 48, versículos 40 al 41. Estamos mostrando las dos caras de la medalla, la una de protección y la otra de destrucción.
Aquí está. Jeremías 48, versículos 40 al 41, dice: porque así ha dicho el Eterno, he aquí que como el águila volará y extenderá sus alas contra Moab. Tomadas serán las ciudades y tomadas serán las fortalezas. Y será aquel día el corazón de los valientes de Moab como el corazón de mujer en angustia. Jesucristo también vendrá a arreglar cuentas. El profeta Jeremías nos está mostrando que Dios también tomará venganza contra las naciones que se ensoberbecieron contra él. Siendo el águila un ave de rapiña, imagínense el terror que puede causar cuando la sombra del águila atrapa a un pez o a otra ave como presa. Ataca, baja en picada y toma, y con sus garras lo levanta. Y cuando está arriba, lo suelta para que muera. Bueno, algo parecido, no digo de la misma manera. Dios también va a cumplir con los desobedientes, con las naciones que hayan ofrecido resistencia a Dios. Jeremías 49, versículo 22. Más adelante, un poquito más adelante, un capítulo más adelante. Jeremías 49 y versículo 22. Vuelve a repetir casi las mismas características que leímos en Jeremías 48. Van a ver, dice Jeremías 49, 22. Dice: he aquí que como el águila subirá y volará, y extenderá sus alas contra Bosra, y el corazón de los valientes de Edom será aquel día como el corazón de mujer de angustias. Oseas capítulo 8, versículos 1 al 4. Oseas capítulo 8, versículos 1 al 4. Otra advertencia que está dando el profeta Oseas a la nación de Israel y por ende a nosotros también. Oseas capítulo 8, versículos 1 al 4, dice: pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa del Eterno, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Clarísimo, clarísimo. A mí clamará Israel: Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Estoy leyendo el versículo 4. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. A veces estas escrituras nos hacen entender por qué Israel sufrió tanto. No debemos ser hijos desobedientes, que no saben ni entienden que deben caminar con temor y temblor para ser recompensados delante de Dios y recibir nuestro galardón en el día en que Jesucristo se manifieste. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 10 nos deja bien clara la figura, bien clara. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 10 al 11 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, todos. Porque para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué estamos haciendo ahora? Cada uno respóndase a sí mismo.
Versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. ¿Cómo está nuestra conciencia? ¿Qué nos está diciendo nuestra conciencia? ¿Qué clase de fidelidad tenemos ante Dios para que Él nos proteja simbólicamente debajo de sus alas? En conclusión, y para terminar este mensaje, así como el águila conduce a sus polluelos por las alturas, así también Dios nos conduce por las alturas llenas de bendición, aunque también puede hacer su obra destructora si es que abandonamos nuestra pureza y convicción, haciéndonos hijos de ira como los demás. Debemos tener mucho cuidado. En nuestras manos está la decisión personal. ¿A dónde queremos llegar? ¿Queremos seguir siendo protegidos por Dios o queremos actuar por nuestro ego? Depende de cada uno. Por eso, cuanto más cerca de Dios nos encontremos, vamos a ser objeto de mayores bendiciones en todo lo que nos propongamos hacer. Dios nos va a ayudar. Cuando tengamos un proyecto, un propósito, un trabajo, Él nos va a ayudar. Es pues imprescindible y muy necesario volcar toda nuestra confianza en nuestro Creador y Padre, a fin de permanecer protegidos, evitando que un día nos encontremos en angustia cuando el águila descienda sobre su presa.